Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con la clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de psicotécnico. ¿Ya? En realidad, este tema es más que nada para reforzar nuestro pensamiento lógico, nuestro pensamiento gráfico, ¿ya? Para observar mejor, analizar mejor y agilizar nuestro razonamiento, ¿no? Nuestro razonamiento y nuestra capacidad de entender y de observar más que nada. Entonces, dentro de ello, nosotros vamos a ver distintos tipos de ejercicio. Por ejemplo, algunos de ellos son las sucesiones gráficas, donde nosotros vamos a tener criterios, a tener que entender cuáles son los sentidos, digamos, en algunos aspectos, en algunas figuras, si giran hacia la izquierda o si giran hacia la derecha. Pero en este caso lo vamos a llamar de otro nombre, si giran en sentido horario o si giran en sentido antihorario. Recuerden, girar en sentido horario es girar a favor de las eh, manecillas del reloj. Y girar en sentido antihorario es obviamente girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, todos estos criterios nosotros los vamos a conocer en las sucesiones gráficas. Ahora, ¿qué otros criterios? También vamos a ver la aparición o desaparición de algunos elementos dentro de la misma figura, las uniones o las intersecciones de algunas figuras, la cantidad de puntos que pueden formar esa figura o la cantidad de lados que también forman las figuras, los trazos interiores, trazos exteriores, etcétera, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir observando distintas formas en las mismas sucesiones gráficas. Un pequeño ejemplo son las siguientes figuras. En este caso, las figuras disminuyen en el número de lados de uno en uno, pero los trazos interiores van aumentando. A ver, si nosotros lo observamos mejor, lo analizamos y decimos, la primera figura, ¿cuántos lados tiene? Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Es decir, es un heptágono. ¿Ya? Pero la figura interior solamente es una sola recta, o un solo segmento, perdón. En la siguiente figura observamos que la figura ya no tiene 7 lados, ya no es un heptágono, sino es un hexágono nada más, tiene 6 lados. Pero además no solamente eso, sino que los segmentos que se encuentran dentro de esta misma figura ya no es uno, sino que es dos. Es decir, los segmentos van aumentando, pero el número de lados de la misma figura va disminuyendo. En el siguiente caso es algo similar. Ya no tenemos un hexágono, sino tenemos un pentágono. En cambio, los trazos interiores ya no son dos, sino son tres, y así sucesivamente. Entonces, en este caso nos damos cuenta de que las sucesiones gráficas se dan. Van disminuyendo los lados del polígono, pero a su vez van aumentando los trazos que están dentro de cada polígono. Continuamos. Luego también vamos a ver las analogías gráficas. Generalmente, en estas analogías siempre nos dan dos figuras que guardan relación entre sí y nos piden obviamente aplicar dicha relación en una tercera figura, obviamente con otra alternativa. Un ejemplo en este caso es dibuja la figura que falta. Te dicen, si la primera figura es a la segunda figura, ¿cómo la tercera figura será a? Y eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, primero tenemos que observar siempre la relación que existe entre la primera figura y la segunda figura. Si observamos bien, ambas figuras son cuadrados, ¿cierto? No solamente eso, sino que nos damos cuenta que dentro de cada cuadrado, en la primera figura, hay un cuadrado y dentro de ese cuadrado hay un círculo. Pero en la figura siguiente, obviamente el cuadrado general, ese sí está, el cuadrado más grande. Pero dentro de ese cuadrado, ahora cambia. En la primera figura era un cuadrado y un círculo. Y en la segunda figura ya no será un cuadrado y un círculo, sino que será un círculo y un cuadrado. Es decir, cambia la posición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, la siguiente también será un cuadrado, pero dentro de la figura es un triángulo y luego un círculo. Entonces, nosotros ya lo podemos entender de la siguiente forma. ¿Cómo será en el siguiente caso? Ya en el siguiente caso ya no será un cuadrado y un círculo. Perdón, ya no será un triángulo y un círculo, sino tendrá que ser
al revés, ¿cierto? Un círculo y un triángulo. Entonces así vamos a ir analizando siempre las gráficas, vamos a ir encontrando ciertos criterios y los utilizamos para buscar la figura que nos falta. Ahora, en las figuras discordantes, también se buscará la alternativa que no guarda relación con las demás. Entonces, en este pequeño ejemplo, nosotros tenemos 5 figuras. En todas las figuras nos damos cuenta de que es una L con una línea extra. Siempre nos damos cuenta de que es lo mismo, una L con una línea extra. Ahora, sabemos que todas las figuras son iguales, todititas tienen la misma forma. Sin embargo, al girar las figuras en sentido horario o antihorario, todas podrán tomar la posición de E, salvo la alternativa C. Intentemos. Si nosotros giramos la A en el sentido antihorario, nos daremos cuenta de que podrá convertirse en la letra E. Si nosotros giramos la B en el sentido horario, nos daremos cuenta de que también se forma la E. Ahora, supongamos de que todas las giramos en el sentido antihorario. Todas. Girándolas simplemente nos daremos cuenta de que siempre se forma la misma. En cambio, en el único caso donde no se forma esta figura es en la letra C. Es decir, es la única figura que no corresponde en este caso. Recuerden, es simplemente observar, ya sea que lo giremos en sentido horario o que lo giremos en sentido antihorario, pero siempre observar las figuras. Ahora, continuamos con las matrices con figuras. Por lo general, este tipo de ejercicio se resuelve aplicando un criterio en forma horizontal, hallando un criterio con una ley de formación. Por ejemplo, en este caso dice, en cada fila y en cada columna hay un cuadrado. Tengamos en cuenta eso. A ver, vamos a observar primero por filas, no por columnas. Tenemos la primera fila. En la primera fila hay un cuadrado, hay un círculo y un triángulo. En la segunda fila, profesor, en la segunda fila hay un triángulo, hay un cuadrado, vuelve a haber un cuadrado y también hay un círculo. En la tercera figura, hay un círculo, hay un triángulo, ¿qué faltaría? Obviamente en todas tiene que haber cuadrado. Significa que la figura que falta aquí es un cuadrado. Ya, hasta ahí solamente sabemos eso. Además, observemos. Por fila, ahora observemos por columna. Por columna también hay un cuadrado, triángulo, círculo. Círculo, cuadrado, triángulo. Y triángulo, círculo y obviamente falta el cuadrado. ¿Qué más tenemos como dato curioso? Profesor, yo me doy cuenta que por fila de las 3 figuras, una tiene que estar pintada. Aquí está pintada el círculo, aquí está pintado el triángulo. ¿Qué faltaría por pintar? Obviamente el cuadrado. Entonces, como pueden ver, todo esto se analiza de esta forma. Todos estos ejercicios se analizan de esta manera. También vamos a observar las analogías y las distribuciones. En realidad, estos son arreglos cuadrangulares o rectangulares de números, ¿no? En los cuales siempre se debe calcular un número ubicado en cualquier lugar del arreglo. Recuerden que en el caso de las analogías, los números que vamos a calcular o que vamos a hallar siempre se encuentran en la parte central y siempre se encuentran entre paréntesis. En cambio, en las distribuciones pueden estar en cualquiera de los lados, ya sea en la parte inferior, en la parte superior, la parte de la izquierda, la parte de la derecha o incluso en la parte central. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, para las analogías, la diferencia es que para las analogías debemos utilizar los dos números extremos para calcular el número central. En cambio, en las distribuciones no necesariamente se tiene que hacer de esa forma. Se puede calcular de manera horizontal o de manera vertical, pero nunca de manera diagonal. Tengamos en cuenta ello. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que en las analogías hay que calcular siempre el valor central.
A diferencia de las distribuciones, que el valor que deseo calcular puede estar en cualquiera de los lados. ¿Qué más sabemos? Para las analogías, debo utilizar los dos números que se encuentran en los laterales para calcular el central. En cambio, en las distribuciones, puede ser de manera horizontal, de manera vertical, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pero nunca de diagonales. Además, dice, una advertencia, siempre leer adecuadamente lo que quieres calcular. Y en analogías numéricas siempre el trabajo es horizontal. Claro. En matrices con figuras, el criterio de trabajo debe ser siempre horizontal. Ya sabiendo ello, vamos a observar algunos ejemplos. A ver, en estos ejercicios, recuerden que en este tipo de ejercicios donde ponen figuras, siempre tratemos de ubicar el número central. Siempre. Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos? Simplemente si nos damos cuenta, vamos a multiplicar las ruedas. Esto es un vehículo, ya no lo parece, pero es un vehículo, como una carretilla parece. Entonces vamos a multiplicar las ruedas y en este caso vamos por la figura número 1. Sería 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3 es 6. Y 6 por 4 me daría 24. Entonces multiplicando las ruedas con esta parte superior me daría 24. Veamos si en el siguiente ejemplo también se cumple. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Multiplico todas las ruedas y luego lo multiplico por el 2 que está aquí. 30 por 2, 60. También se cumple. Si se cumple en la figura 1 y en la figura 2, significa que en la figura 3 también se cumplirá. 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24 y 24 por 5 es 120. Entonces, así vamos a ir calculando estos ejercicios. De esta manera, sencilla, pero recuerden, siempre observar todo. Siempre, por ello, este tema de psicotécnico es más que nada el análisis, la observación de ustedes, el poder tener criterios, el poder razonar de manera correcta. En el ejercicio 2, observamos, me preguntan calcular la figura que continúa y nosotros nos damos cuenta de que todo es un cuadrado, obviamente, pero que este cuadrado está dividido en 4 pequeños cuadrados y que cada uno de estos pequeños cuadrados tiene figuras diferentes. Por ejemplo, en este pequeño cuadrado está dibujado un rombo. En este pequeño cuadrado están dibujadas dos diagonales. Obviamente, cada uno de los opuestos está pintado de manera diferente. Esos están sombreados de azul y el resto no está sombreado. En el siguiente cuadrado también lo vemos dividido en 4 pequeños cuadraditos, donde solamente 2 están sombreados. Y en el último cuadradito vemos que está rayado simplemente. Entonces, para ello vamos a observar parte por parte, no todo junto, sino parte por parte. Primero observaremos la parte que se encuentra rayada. Como podemos observar, gira en sentido horario. Luego, nos damos cuenta de que aquí ha girado para, obviamente, la figura 2. Y de aquí vuelve a girar para la figura 3. Entonces, obviamente, aquí volverá a girar hacia la figura 4. Eso significa que la respuesta solamente puede ser la A, la C o la E. Simplemente analizando los cuadrados rayados y nos damos cuenta de que siempre va a girar en el sentido horario. Ya no en el sentido antihorario. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero que hemos analizado. Ahora analicemos el siguiente. Profesor, el que voy a analizar es el rombo. Primero, en la primera figura está en el primer casillero. En la segunda figura está en el segundo. En la tercera figura está en el tercero. Profesor, en la cuarta figura debería estar aquí en el cuarto casillero. Eso significa que también puede ser el A, el C o el E. Wow, no he hecho nada hasta ahora. Sigo teniendo 3 alternativas. Entonces vamos por los descartes. En este caso me doy cuenta de que aquí en la primera figura está en el lado derecho y luego cruza hacia el lado izquierdo. Es decir, ya este sentido es el antihorario.
y me doy cuenta de que luego vuelve a cruzar en sentido antihorario. Eso quiere decir que por última vez deberá volver a cruzar en sentido antihorario. Es decir, aquí debería estar. Wow, entonces solamente me quedaría la alternativa A y la alternativa E. La C la descartamos. Y por último me quedaría el que tiene las dos diagonales. El que tiene las dos diagonales está primero en la parte inferior de la esquina izquierda. Luego avanza en sentido que horario o antihorario. Si nos damos cuenta, este es el sentido antihorario, ¿cierto? Avanza en el sentido antihorario. Luego vuelve a avanzar en el sentido antihorario. Hasta aquí arriba, en la parte superior derecha. Entonces luego tendría que ir hacia la parte superior izquierda. Es decir, aquí debería estar. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que en realidad tenemos dos alternativas correctas, la A y la E. En realidad son dos alternativas correctas, miren. Tenemos 1, 2, 3 y obviamente iría aquí. El siguiente iría aquí, aquí arriba y luego aquí. Perfecto. El que sigue va, cruza hacia la izquierda, baja y debería pasar hacia la derecha. Es decir, aquí es correcto y aquí es correcto. Y el último que quedaría también sería correcto. Es decir, las alternativas correctas son la A y la E. Ya chicos, tengamos en cuenta en este pequeño ejercicio, claro, ha habido un pequeño cambio, ¿no? Sí, sí es el correcto, chicos. A ver. Sí, chicos, es el correcto. Continuamos entonces. En el ejercicio 3 dice, señala cuál de las 5 figuras siguientes debe colocarse en el lugar de la incógnita. Entonces, aquí también vamos a observarlos de forma horizontal. Miren, lo primero que vamos a observar son sus orejas. Entonces, aquí tiene dos orejas circulares, aquí solamente tiene una oreja circular y aquí tiene una oreja triangular, o un par de orejas triangulares. Entonces, dos círculos, un círculo, triángulos. Dos círculos, un círculo, triángulos. Hasta ahí vamos bien. Aquí abajo, a ver, en la segunda parte, triángulo, dos círculos, círculo. En la tercera parte, círculo, triángulo, ¿qué me faltaría? Profesor, me faltarían dos círculos, entonces podría tener la opción E, la opción D, la opción B y la opción A. Solamente nos hemos fijado en ello. Ahora vamos a fijarnos en otra cosa. Vamos a fijarnos en los sombreros. Miren, tiene un sombrero que no está pintado, un sombrero que está pintado y un sombrero que tiene una parte rectangular. Un sombrero pintado, un sombrero que no está pintado y un sombrero con una parte rectangular. Rectangular, pintado, profesor, debería seguir no pintado, así como el de aquí y como el de aquí. Entonces, aquí nosotros diríamos, tendría la opción E. Profesor, la opción D no, porque el D es pintado y yo necesito uno no pintado. Muy bien. Profesor, la opción A no, porque yo ya tengo el rectangular y yo no necesito rectangular. Entonces solamente me quedaría la opción E y la opción B. Ahora, de aquí vamos a ver la forma de los rostros. Primero, en la primera parte tenemos rostro circular, rostro romboide y rostro rectangular. Rombo, rectangular, círculo. Rombo, rectángulo, círculo. Círculo, rombo, rectángulo. Rectángulo, círculo. Profesor, ¿qué me faltaría? Te faltaría rombo. Muy bien, me faltaría rombo. ¿Y cuál sería la respuesta correcta?
la E, ¿cierto? Porque la B no es rombo. Entonces así vamos a ir observando cada una de las características en las figuras. Siempre ser muy observadores y detallistas para poder analizarlo de manera correcta. En la siguiente figura, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué figura no corresponde? Profesor, mire, yo me doy cuenta de que aquí hay un triángulo y que cada triángulo que está interior a, es igual. Es decir, un triángulo formado en 4 triángulos pequeños iguales. Profesor, esto también son 4 figuras iguales. Miren, 1, 2, 3, 4. ¿Pero de qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De un hexágono. Un hexágono dividido en 4 lados iguales. La E, un círculo dividido en 4 partes iguales. Un cuadrado dividido en 4 partes iguales. Y la D no está dividida en 4 partes iguales. Por lo tanto, si me preguntan qué figura no corresponde al grupo, obviamente es la D. Continuamos. En la 5 nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El primero es un triángulo. El segundo también es un triángulo. El tercero también es un triángulo. Pero vamos a observar lo siguiente. En el primer caso, es un solo triángulo. Aquí son 2 triángulos y obviamente son iguales. Es decir, se trazó una mediana. En este caso son 3 triángulos de igual área. ¿Qué significa? Que estos trazos que se hicieron en realidad son trazos que son medianas, chicos. Y recuerden que ¿qué es lo que se forma en el punto centro cuando se unen 3 medianas? Se forma el baricentro, ¿cierto? Significa que aquí hay un baricentro, es decir, estos 3 triángulos que están formados también son exactamente iguales. Entonces me doy cuenta de que aquí hay un solo triángulo, en el siguiente gráfico hay 2 triángulos iguales, en el tercer gráfico hay 3 triángulos iguales y en el cuarto gráfico deberán haber 4 triángulos iguales. ¿Cuál de las respuestas es la correcta? Obviamente la respuesta correcta es la C, ¿cierto? La unión de 3 puntos, este es punto medio y punto medio. Y se forman 4 triángulos iguales. ¿Ya, chicos? Y así vamos a resolver el resto de ejercicios. Bueno, esto sería todo. Simplemente, como les recomiendo, tratemos de analizar correctamente estos ejercicios y nos van a ir saliendo todo lo demás. Bueno, chicos, yo los dejo y nos vemos en la clase. Cuídense.